Vamos a ir a las gráficas más importantes que nosotros tenemos que revisar antes de ir con los activos que ustedes mencionaron. Vamos a revisar lo más importante que tenemos en el mercado. ¿Qué tenemos entonces acá por las gráficas? Tenemos a un S&P 500 que está lateralizando todavía, sí, todavía está lateralizando. Fíjense, y voy a hacer mención al último programa que nosotros tuvimos el lunes pasado, el 9 de diciembre. Nosotros decíamos que era muy probable que a partir de este punto el S&P 500 no siguiera subiendo fuertemente, sino que empezaría a intentar caer y formar un movimiento como el que tenemos dibujado prácticamente con esta línea celeste. Ahora, el movimiento todavía no se dio, todavía no cayó, pero lo importante es que no subió, sino que lateralizó, ¿sí? Entonces, eso nos está mostrando una mayor validez a lo que nosotros estamos esperando, que básicamente es un pequeño retroceso en nuestro punto para poder luego de vuelta subir y romper otro máximo histórico y recién a partir de ahí empezar una corrección, ¿sí? Antes de continuar, recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. Eso es lo que nosotros estamos esperando en el S&P 500. Recuerden que este movimiento puede ser más o menos de 2 a 3 semanas, ¿sí? Antes que se pueda dar. Entonces estamos hablando prácticamente todo diciembre que vamos a estar esperando un movimiento de este estilo probablemente y esperando que el S&P 500 pueda entrar en una mínima corrección para fin de año para luego seguir subiendo. Sí, entonces va a depender mucho de los datos, va a depender mucho de cómo estemos cerrando diciembre, pero por ahora no está negativo, está lateral, puede ser que suba un poquito también a romper el máximo histórico y después baje, ¿sí? Así que estamos bastante estables en ese sentido con el S&P 500. Vamos a ver un poco el dólar, que no lo revisamos tanto, ¿sí? Pero vamos a ver un poco qué nos está mostrando en el gráfico diario. Fíjense que en el gráfico diario el dólar nos está mostrando básicamente, y como lo teníamos más o menos analizado acá también, nos está mostrando subidas, ¿sí? Nos está mostrando subidas. Eso quiere decir que la economía de Estados Unidos sigue fortaleciéndose. Eso quiere decir que tenemos una tendencia que se está formando en ese sentido más alcista en el dólar, y el dólar de Estados Unidos nos está apuntando a precios básicamente de 113, 114, lo cual sería una subida bastante interesante e importante tendencialmente desde el punto actual. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa subida del dólar sigue, digamos, acentuándose, probablemente determine justamente la corrección esa que estamos buscando en los mercados para probablemente fin de diciembre o principios de enero. ¿Qué más tenemos? Después tenemos el euro dólar, que es otro activo que siempre revisamos, ¿sí? El euro dólar se encuentra en una pequeña lateralización, lo cual, así como teníamos nosotros analizados acá, sigue vigente este análisis que nosotros teníamos por acá, porque nunca perdió el mínimo que ha marcado, y este mínimo que ha marcado probablemente después de esta pequeña lateralización empiece a disparar este movimiento alcista que nosotros estábamos buscando, y ese movimiento alcista va a ser una recuperación en el euro, ¿sí? Una recuperación en el euro que estamos buscando también para ir a buscar nuevamente los 1,12, lo cual representa casi un 7% de subida gradualmente, porque esta subida va a tardar bastante, porque como veíamos antes, la bajada anterior tardó prácticamente 2 meses. 2 meses. Entonces, si más o menos nos basamos en lo mismo y decimos, ok, ¿cuánto podría llegar a tardar? Tenemos que estar hablando de que recién la subida se va a cumplimentar para el 17 de febrero, ¿sí? Entonces, muy, muy importante eso, de que no es un movimiento para allá, es un movimiento gradual que se va a dar prácticamente en 2 meses. Luego tenemos, vamos a revisar el oro y Bitcoin. Fíjense el oro, muy interesante el movimiento que hizo el oro, porque nos hace una prácticamente falsa ruptura, ¿sí? Para volver a regresar al movimiento original que llevaba. Y esto es muy, muy interesante porque, vamos a ponerlo así, es muy interesante porque en realidad intenta
salirse y consolidar de lo que es la ruptura tendencial que llevábamos bajista, pero no logra mantenerse por fuera y enseguida lo regresan nuevamente por debajo de lo que es la tendencia que llevábamos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que estamos habilitando esa caída que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Prácticamente con el cierre de hoy vamos a estar habilitando una caída en el oro hasta estos niveles que marcábamos por acá, de los 2.490. Una caída que nos da a nosotros un 6,59% aproximadamente, un 6%, ¿sí? Si llevamos el número exacto sería un 6% de caída en el oro. Y es lo que estamos esperando, porque además de eso, el oro no pudo superar con creces lo que es el máximo anterior, entonces esto prácticamente para nosotros es un doble techo, entonces nos habilita la bajada que estamos buscando. ¿Sí? Mínimamente una bajada hasta los 2.538, mínimamente. Así que el oro bastante bajista para las próximas semanas, los próximos días. Vamos a ver qué está pasando con Bitcoin. Bueno, interesantísimo lo de Bitcoin. Bitcoin está viendo un hype, está viendo un sentimiento bastante positivo, más que nada porque Michael Saylor y la empresa, digamos, de la que él es CEO, que es MicroStrategy, anunció hace solamente un día que ha comprado nuevamente Bitcoin por encima de los $100.000, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que hace es fomentar un sentimiento muy positivo en los mercados para Bitcoin y por eso vemos ese movimiento alcista rompiendo lo que es máximos históricos el día de hoy. Ahora, después la ruptura de ese máximo histórico, probablemente lo que nosotros tengamos es una pequeña caída, ¿sí? Probablemente, porque en realidad esta ruptura de máximo histórico todavía no tiene el volumen y la fuerza necesaria como para poder continuar fuertemente, así que puede ser que a partir de acá ocurra una pequeña caída hacia los 101, 100, que es el número psicológico importante que tenemos hoy en día como soporte, al haberlo roto completamente con este volumen que tenemos acá. Antes de continuar, recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. Y ahí tenemos que evaluar si hay un rebote para continuar al alza e ir hacia los 110.000, que es el próximo objetivo que nosotros tendríamos en Bitcoin, o si no tiene la fuerza necesaria y en realidad empieza a haber una presión bajista o de venta que lo lleve nuevamente hacia precios de los 96, 95, 95, no me atrevería a decir que mucho más que 95, ¿sí? 96, 95, porque a partir de ahí probablemente empieza a subir nuevamente, ¿sí? Entonces, cualquier sea el caso, Bitcoin se dirige hacia los 109, 110, eso es lo más importante, pero también lo importante es que puede haber ahora en la semana una pequeña caída del precio actual, que son los 105, 106, hacia los 102, 101, 100, ¿sí? Entonces, muy importante eso también, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver. Hay algo muy importante para hablar también. Por ejemplo, las altcoins están sufriendo un poco porque la dominancia de Bitcoin viene subiendo. ¿Sí? La dominancia de Bitcoin quiere decir cuánto flujo de dinero del mercado cripto está yendo hacia Bitcoin. Y eso prácticamente lo que está mostrando es que la dominancia estaba subiendo, la dominancia de Bitcoin venía subiendo, lo cual le pega un poquito negativamente a lo que son las altcoins. Por eso no las vemos subir, sino que la mayoría las estamos viendo hasta bajar un poco, ¿sí? La estamos viendo bajar un poquito. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya casos aislados de algunas monedas que estén subiendo, etcétera. Obviamente siempre va a haber excepciones, pero de manera general el mercado de las altcoins está sufriendo un poco por la dominancia de Bitcoin que viene subiendo. Ahora, lo importante entender igual es que la dominancia de Bitcoin está en un punto bastante importante de resistencia, donde si empieza a rechazar, probablemente comience
a caer, y si comienza a caer la dominancia de Bitcoin, tendremos lo que nosotros llamamos justamente una subida en las altcoins, ¿sí? O un comienzo, un precomienzo de lo que es la alt season. Importantísimo, importantísimo también, algo que hay que tener en cuenta, que es el panorama cripto general. El panorama cripto general es que básicamente todo el mercado cripto va a estar gradualmente subiendo, lo cual no quiere decir que no pueda bajar, que no puedan caer un poco, que no pueda caer Bitcoin, que no puedan caer las altcoins. Obvio que van a caer un poco y van a volver a subir y van a caer y van a volver a subir, porque así es como funciona el mercado. Pero de manera general, el camino general del mundo cripto, del mercado cripto, es que de acá, desde el día de hoy, prácticamente desde que inició, digamos, la subida de Bitcoin este año, hasta lo que es julio, prácticamente fin de julio del 2025, vamos a ver el mercado cripto todavía subiendo bastante, ¿sí? Gradualmente subiendo bastante. Y obviamente en ese interín, en todo ese tiempo, las altcoins van a subir mucho, ¿sí? Van a subir mucho, porque en ese tiempo es donde se va a dar la altcoin season, porque Bitcoin se va a calmar un poco más, donde Ethereum va a tener más protagonismo, donde la dominancia de Bitcoin va a caer y prácticamente las altcoins van a volar, ¿sí? Entonces, hasta julio del año que viene hay bastante tiempo todavía de subida del mercado cripto, muy, muy importante que tengan en cuenta ese panorama. Y hablando de eso, entonces, de altcoins y mercado cripto, tenemos a Dogecoin, ¿sí? Un análisis bastante importante en Dogecoin, donde podemos ver que ha perdido su estructura actual, y es muy importante esto porque estamos esperando en Dogecoin una caída, ¿sí? Una caída, ya la subida no está habilitada en ese sentido por ahora, hasta que no recupere la estructura, pero mientras tengamos estas resistencias por la parte alta, vamos a estar viendo una caída de Dogecoin prácticamente hasta estos precios, mínimamente por acá, hasta los 0.3226, ¿sí? Eso es lo que podríamos esperar de no recuperar precios que estamos hablando por encima de los 0.42, los 0.43 prácticamente. Si no recuperamos esos niveles, vamos a estar viendo cómo gradualmente el precio tendría que ir cayendo hacia 0.32, 0.33.